Decía que si queréis vamos a empezar ya porque, bueno, hemos dejado un tiempo de cortesía y yo creo que podemos empezar. ¿Sí? Vamos a cerrar. Bueno, pues buenas tardes a todos y muchas gracias por venir. En nombre de la plataforma Sabemos el Arabí y Comarca. Antes de nada, quería agradecer a la Asociación de Amigos de la Música por cedernos este magnífico salón para poder hacer esta charla. Hemos improvisado aquí la pantalla como hemos podido, espero que se vea bien. De todas formas, lo importante es lo que no solo lo que se va a proyectar, sino lo que vamos a decir. Cualquier duda que tengáis, os esperáis al final, o si en un momento veis que queréis hacerla, levantéis la mano y preguntáis sin problema. Así que yo quería empezar con una pequeña reflexión. Y es la siguiente. Vosotros habéis visto que en los últimos años, tanto en Yecla como en Jumilla, ha habido una proliferación de cultivos intensivos que no existía antes aquí en el altiplano. Lechugas, brócolis, sandías, grandes extensiones, cientos y cientos de hectáreas. Entonces, la pregunta básica que yo os quiero hacer es, ¿vosotros pensáis que se gasta ahora más agua que antes? Una pregunta, sentido común dice que sí, ¿no? O sea, lo más obvio es pensar que sí se gasta más agua. Bien. Pues resulta que según la Confederación se gasta menos. Bueno, vamos a ir paso por paso porque la verdad es que hay muchos datos, muchas cifras. Voy a intentar hacerlo lo más sencillo posible, lo más fácil posible y explicarlo todo bien para que se entienda. Si como digo, si algo veis que no lo captáis, no lo entendéis, me lo decís. Pero antes de eso, solamente quiero decir que el acuífero Jumilla-Villena ha dejado de estar sobreexplotado técnicamente. Es decir, que según la Confederación, ahora mismo se saca la misma agua que la que se recarga, ¿sí? Con lo cual, el acuífero ha dejado de estar sobreexplotado. Pero, según los cálculos que hemos hecho nosotros, en conjunto, en el altiplano, faltarían 5 hectómetros. 5 hectómetros, no sé si sabéis lo que es, a lo que equivale, pero 5 hectómetros es mucha agua. 5 hectómetros son 5 millones de metros cúbicos, es decir, 5.000 millones de litros de agua. Y eso no está. Ahora, conforme vaya avanzando la charla, lo vais a ver. ¿Y qué se pueden hacer con 5 millones de metros cúbicos de agua? Pues os lo voy a decir. Aparte de que se puede abastecer tanto Yecla como Jumilla, es decir, se puede abastecer a una población de más de 60.000 personas. El agua de abastecimiento urbano de Yecla y de Jumilla son 5 hectómetros y algo más. Se pueden abastecer más de 60.000 personas, ¿sí? Bueno, pues aparte de eso, con 5 hectómetros, 5 millones de metros cúbicos, se pueden cultivar 1.000 hectáreas de cultivos intensivos. ¿Y 1.000 hectáreas de cultivos intensivos qué son? ¿A qué equivale eso? En términos económicos, si ponemos o si cultivamos y producimos 1.000 hectáreas de brócoli, por ejemplo, al precio que está la semana pasada, 17.000 kilos por hectárea, a 1,75 salen unos 30.000 euros por hectárea, que por 1.000 hectáreas son 30 millones de euros. Eso es lo que se puede hacer con 5 millones de metros cúbicos que no están. Con lo cual,
hay un negocio de 30 millones de euros, por lo menos, que por lo que sea no aparece reflejado en las cifras oficiales, en los datos oficiales que son los que vamos a ver nosotros, ¿vale? Entonces, vamos a empezar y vais a ir entendiendo, conforme avance la charla, qué es lo que está pasando ahí. Bien, en el año 2020, en enero de 2020, publicamos este dossier, abuso de acuíferos, el caso del altiplano, que está disponible online. Si hacéis una búsqueda, si no lo tenéis, ¿alguien lo ha leído o lo ha visto este dossier? ¿Alguien os suena el dossier este? ¿Sí? Bueno, si alguien tiene curiosidad, lo puede buscar y está disponible online. O sea, antes en un enlace o en otro aparecerá y os lo podréis descargar. Y si no, pues me preguntáis a mí o a cualquiera de las plataformas y lo pasamos. La charla de hoy viene a ser una actualización de este dossier porque el año pasado, en 2022, se aprobó el nuevo plan de cuenca, que va a estar vigente hasta 2027. Claro, nosotros lo que hemos querido es comparar los datos de superficie de cultivo que ofrece la Consejería de Agricultura con los datos de los acuíferos que aparecen en el nuevo plan de cuenca y ver si hay una correspondencia o no. Y, bueno, en esto consiste la charla. Pero antes de entrar un poco en materia, vamos a hacer un pequeño repaso, rápido, no os quiero aburrir, pero sí que quiero refrescar la memoria visual, por lo menos, de lo que ha estado pasando en los últimos años, porque todo esto lo hemos estado documentando. Yecla 2017, con el Arabia de fondo, brócolis abandonados, calabacines abandonados en Yecla en 2018, lechugas abandonadas en Yecla en 2018, maíz abandonado, Yecla 2018, plásticos triturados, Yecla 2018, años anteriores también denunciado por Anida, por cierto. Está lleno de plásticos el Arabí y todo el entorno, plásticos de agrícolas. Plásticos triturados y enterrados, esto es la unidad del factor, 2018. Sandías abandonadas, Yecla 2019. Melones abandonados, Yecla 2019. Calabacines aplastados, Yecla 2019. Sandías abandonadas, Jumilla 2019. No os podéis imaginar la cantidad de kilos de sandía que hay ahí. Es decir, lo más exagerado que hemos visto es eso. Lechugas abandonadas, Yecla 2019. Melones abandonados, Yecla 2020. Sandías trituradas, Yecla 2020, lechugas abandonadas, Jumilla 2021, Jumilla 2022, lechugas, todos son lechugas, lechugas ICB. Más lechugas abandonadas en Yecla 2022, más lechugas abandonadas, Yecla 2022, más lechugas abandonadas, Jumilla 2023. Esto es de mayo 2023. Para que veáis que los trabajadores vienen en autobuses, no viven aquí. Viven itinerando cada día de finca en finca, de una comarca a otra. Un trabajo precario, esclavo. Y estas son las condiciones, ¿sí? Sandías abandonadas, Yecla, septiembre 2023. Y esta... lechugas abandonadas de hace 2 días, en Jumilla. ¿Sí? Vale. ¿Por qué pasa esto? O sea, ¿por qué tantos cultivos abandonados? Y se ha olvidado también los alcacillos que hay por la parte del cuchillo que no las cogido. Que también hay un montón abandonados. Sí, bueno, es que era un repaso, sí, es cierto, te doy la razón. O sea, que no está metido ahí, que también hay un abandono de alcacillos allí. sí. Bueno,
muchos cultivos, era como una muestra, ¿no? Un repaso de todos los años y un poco de lo que... Pero entonces, nosotros nos hemos estado haciendo esta pregunta una y otra vez y es, ¿por qué pasa esto? O sea, ¿por qué abandonan tantos cultivos? Porque claro, si hemos dicho antes que con una hectárea de brócoli se pueden facturar 30.000 euros, pues evidentemente el empresario no se lo deja ahí porque quiera. O sea, hay alguna razón detrás. Bien. Esto es un reportaje, voy a poner, nada, menos de 2 minutos, de un reportaje de Televisión Española, donde se explica qué es lo que pasa. En un momento dado, uno de los entrevistados afirma que hay un 40% de desperdicio alimentario. Un 40%. La OMS, perdón, la FAO, ¿no, José Miguel? Dice que es un 50%. Bueno, los datos son los que son abrumadores. Vale. Entonces, ¿pero por qué aquí? Nosotros nos preguntamos, claro, aquí, ¿por qué? ¿Por qué pasa esto aquí? ¿No? Cuando están los agujeros sobreexplotados. Vale. Pues vamos a verlo y al final del vídeo da una explicación que es la que pone arriba. Dejad un momento que lo ponga. La mitad del brócoli que se consume en Europa procede de España y la región de Murcia produce el 80% de esa cantidad. Estamos en la huerta de Lorca. En esta planta lo envasan para la venta al público, pero una parte no llega al consumidor. Previo al empaquetado es necesario cortar parte del tallo para cumplir con la especificación que marca nuestro cliente. Suele estar en torno a unos 5 o 7 centímetros. Esa merma se produce en el brócoli, pero también por la manipulación de otros alimentos como alcachofas, zanahorias, limones, espinacas o vegetales de muchos tipos. Subproductos antes condenados a podrirse o exclusivamente a dar de comer a animales, ahora son tratados y convertidos también en suplementos alimenticios para el hombre. La parte del tallo que no aprovechamos, este subproducto nosotros le damos una segunda vida, principalmente para alimentación animal, elaboración de pienso y recientemente estamos colaborando con empresas innovadoras que utilizan nuestros subproductos para la elaboración de ingredientes naturales. Pues AgroSingularity nace de la idea de ver que había una problemática observando que el 40% de la alimentación de productos frescos era desechada y nos vimos en la necesidad de afrontar esta problemática para poder construir a partir de ahí una empresa que se dedicara a la producción de ingredientes naturales. Los excedentes alimentarios se producen, entre otros motivos, por vegetales que el consumidor rechaza debido a su forma o tamaño, o por la sobreproducción con la que algunos agricultores se aseguran cumplir con los pedidos de las grandes superficies. Eso es. Lo último que ha dicho. La sobreproducción con la que las empresas se aseguran cumplir con los contratos de las grandes superficies, llámese distribuidoras, supermercados, cadenas de... Bueno. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que, para entendernos, y lo que voy a decir es muy burdo, a grosso modo, pero para que se entienda. Normalmente lo que hacen estas empresas para cumplir con los contratos que tienen, pues cultivan, por ejemplo, un 30 a un 40% más de lo que tienen contratado. ¿Para qué? Para asegurarse que puedan cumplir con el contrato, porque si no, pues luego no les renuevan el contrato y son contratos que en muchos casos pueden ser millonarios. Entonces, claro, si se cultiva un 30 o un 40% de más, pues claro, sobra. Y entonces,
Normalmente estas grandes empresas tienen distintas zonas de cultivo a distintos niveles, en distintas zonas de la región, no solo de la región de Murcia, sino pues incluso de Granada o Almería, es decir, que se establecen en distintas latitudes también para asegurarse la producción. Pero claro, aquí estamos diciendo que los acuíferos están sobreexplotados. Entonces, están aprovechándose del agua, de los recursos de los acuíferos, para luego tirar esa producción. O sea, para nada. ¿Entendéis? Simplemente para asegurarse un negocio que es excesivamente lucrativo. Bueno, excesivamente, es tremendamente lucrativo. Pero es para eso. ¿Sí? O sea, esto es lo que hay que entender. Entonces, ¿cabe cuestionarse la ética o la moralidad de por qué, de que estén aquí, de que estén produciendo aquí con el agua de los acuíferos sobreexplotados? Pues sí, tenemos todo el derecho a cuestionarnos esta situación. Eso para empezar, eso desde luego, ¿no? Es decir, por más que tengan derechos de riego, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, vamos a pasar a los datos. Los datos están extraídos de la Consejería de Agricultura. Esta es la página del Gobierno Regional, de la Comunidad Autónoma, de la región de Murcia. Bueno, pues aquí hay un apartado que es este, que es la base de datos de superficie. Entonces aquí se puede consultar, esto es público, cualquiera de vosotros lo podéis hacer. Podéis consultar por municipios, por años, por tipo de cultivo, la superficie que hay, de secano, de regadío, como queráis. La verdad es que está muy bien, esta base de datos. Bien, entonces lo que hemos hecho es tomar el año 2012 y el año 2019. ¿Por qué? Porque son los años de referencia que se han utilizado para hacer los planes de cuenca del actual y el anterior. El anterior tomó el año 2012 como referencia y el actual el año 2019. Entonces, hemos cogido esos 2 años y hemos comparado la superficie de cultivos que había en esos 2 años. Entonces, de 2012 a 2019, las hectáreas de regadío han aumentado en 2.300 hectáreas. ¿Sí? Son los datos. Han aumentado 2.300 hectáreas. Bien. Pasando de 15.000 a 17.000 y pico. Bien, pues la superficie de hortícolas, de cultivos hortícolas, que han aumentado es de 2.200 y pico, y la uva de mesa 130, es decir, entre los cultivos intensivos de hortalizas y la uva de mesa superan esas 2.300 hectáreas. ¿Eso qué quiere decir? Que el aumento en la superficie de hectáreas de regadío las han hecho los hortícolas y la uva de mesa, sencillamente. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa con los otros cultivos? Pues básicamente lo que pasa es que la viña que había de regadío en 2012, una parte de esa viña se ha ido sustituyendo por olivo y por almendro. Los frutales están más o menos igual. En el periodo en concreto han bajado un poco. Y el resto son hortícolas y uva de mesa. Es decir, lo que ha aumentado aquí en el altiplano de 2012 a 2019 son hortícolas y uva de mesa. Uva de mesa que en consumo de agua se equipara, incluso supera a los hortícolas. Esto es la evolución año a año de la superficie de hectáreas de regadío en Yecla y en Jumilla. ¿Veis que esté bajando? No, evidentemente está subiendo, con los acuíferos sobreexplotados.
Entonces, pues esto es lo que tenemos, ¿eh? Lo que está pasando es que año tras año la superficie de hectáreas de regadío sigue subiendo. Entonces la pregunta sigue siendo obvia y la respuesta también. ¿Se gasta más agua o menos? Pues es que lo tenéis ahí. Si se cultivan más hectáreas de regadío, se gasta más agua. Que es lógico. Bien, esto son las dotaciones netas que establece el plan de cuenca por tipo de cultivo. Es decir, que a cada cultivo el plan de cuenca asigna una cantidad, un consumo de agua. Basándonos en ese consumo que establece el plan de cuenca, podemos calcular cuánta agua consume cada tipo de cultivo, ¿sí? Entonces, hemos pasado de 36 hectómetros en 2012 a 46 y pico. Es decir, que hay, lo siento si no se ve muy bien, pero los datos están disponibles, ¿eh? Hay un aumento de 10 hectómetros, es decir, se gastan 10 hectómetros más de 2012 a 2019 simplemente con los datos, utilizando los datos de la consejería. 10 hectómetros más. Los hortícolas, solo los hortícolas han aumentado 10,72, es lo que os decía antes. Han aumentado más los hortícolas el consumo de agua, todo el consumo de agua, el aumento del consumo de agua viene de parte de los cultivos hortícolas. En Yecla, solo los hortícolas consumen más agua que el resto de cultivos juntos. ¿Sí? Esta es la evolución del regadío de 1990 a 2021. Veis que la curva, aunque hubo un periodo en el que bajó el consumo, pero luego volvió a subir. Y esta es la evolución de Jumilla, lo mismo, una curva ascendente desde 1990. ¿Puedes decir los colores que es cada cosa, que no lo veo? ¿Los qué, perdón? Los colores. Los colores, sí. Sí. Vamos a ver. El primero es, lo digo, o sea, ahí tenemos seis columnas, 6 colores. La primera es la viña, la segunda es el olivo, la tercera es el almendro, la cuarta son los frutales, luego uva de mesa y la última hortícolas, hortalizas y patatas. ¿Sí? Vale. ¿Qué es lo que pasa o qué es lo que ha pasado en contraposición, por ejemplo, con la viña de secano, con la viña de secano? Esto es la evolución Jumilla y Yecla desde 1990 a 2021. Pues en Jumilla se ha pasado de 29.000 hectáreas en 1990 a 9.800 en 2021. O sea, ha bajado algo más de 20.000 hectáreas. Y en Yecla ha pasado de 27.300 a 3.000. ¿Sí? En Yecla se han perdido más de 24.000 hectáreas de viña, de secano. Claro, el rendimiento por hectárea en secano, lo tenéis ahí, son unos 4.000 kilos por hectárea a 0,30, más o menos, 0,25, 0,30 el kilo, son 1.200 euros por hectárea. Brutos, luego hay que descontar gastos y todo. Y si la tienes en regadío, o sea, si la riegas, si tienes la suerte de que la riegas, el máximo que permite son 7.000 kilos, el máximo que permite la DEO, quiero decir, 7.000 kilos a 0,30, 2.100 euros por hectárea. Ojo, o sea, esto es más que evidente. O sea, ¿por qué se está abandonando la viña? Pues si es que es evidente.
No es que no hay, aquí no hay vuelta de hoja. Y ojo, nosotros no estamos diciendo que tengamos que volver al secano, no, el secano es prácticamente inviable en el altiplano, en Yecla y Jumilla es inviable, porque el agua está a cientos de metros de profundidad. Hace 300 años, 200 años, 100 años, el agua estaba mucho más cerca de la superficie y había una reserva hídrica mucho más cercana y los olivos, porque los olivos son centenarios y pueden vivir cientos de años, pero claro, tienen que tener un sustento. Si ese sustento está a 300 metros, pues difícilmente. Entonces, nosotros no estamos en contra del regadío. Quiero que esto se entienda bien, porque el secano es prácticamente inviable. El cultivo de secano es prácticamente inviable. O sea, hay que regar un poco simplemente para el mantenimiento de las plantas y de los árboles se necesita. De hecho, ¿qué es lo que ha pasado este año? Mirad. Mayo y junio de 2023. Viñas de secano en Jumilla. Y ojo, con las viñas de secano se hace el mejor vino, por cierto. Pero ¿qué ha pasado este año? Pues que no llovía. No llovía. En mayo, mirad cómo estaba el campo, y en junio apenas se habían movido las cepas. Y por tanto, llegamos a una situación en la que es el mundo al revés. Es decir, los agricultores de secano son tratados como delincuentes. ¿Por qué? A la izquierda tenéis almendros de secano sin brotar en mayo de este año. Y en el mismo mes, a la derecha, tenéis hortícolas en plena sequía, regando por aspersión varias horas al día, 5 o 6 horas al día, sin parar, hasta que se quedaban encharcados las parcelas, sin parar de regar. El agricultor de secano, si le pillaban con una cuba echándole agua a los almendros, lo podían denunciar. Y el otro, que está gastando agua a más no poder, como tiene los derechos, ¿sí? Entonces llegamos a una contradicción muy profunda. O sea, estamos en una situación que no tiene ni pie ni cabeza. Es como hace unos días un agricultor me comentaba: tengo olivos plantados por mí con el marco tradicional 6x6, 7x7, 8x8, olivos. Vale. Tengo 2 hectáreas en regadío y el resto en secano. Unas 15 hectáreas en total, más o menos. Resulta que tengo 1.500 metros cúbicos por hectárea, es decir, que puedo regar 3.000 metros cúbicos al año en esas 2 hectáreas. Pero el pozo, la comunidad de regantes me dice que gaste toda el agua, que gaste toda el agua, pero solamente en esas 2 hectáreas. Entonces, ¿qué hacemos? Ahogamos los olivos que están en las 2 hectáreas y las otras 15 dejamos que se mueran. O sea, llegamos, de nuevo, incongruencias que hay en la ley, en la administración. O sea, todo esto quiero decir que no es solamente un tema hay muchas incongruencias, ¿no? En la administración, a nivel normativo, a nivel legal, etcétera. Pero la incongruencia más grande para mí, sin duda, es que se permita producir de forma intensiva un cultivo o cultivos, miles de hectáreas en realidad, de cultivos para asegurarse cumplir un contrato. Y si luego se quedan ahí, pues no pasa nada. Cuando aquí nos quedemos sin agua, ¿de qué habrá servido toda esa agua que se ha perdido? La habremos perdido, ya está. ¿Sí? Vale. Vamos a hablar ahora de los acuíferos.
Esta lámina es del plan de Cuenca, del nuevo plan de Cuenca. Ahí tenéis, pues bueno, cada colorcito es un acuífero, ¿no? Está todo muy bien delimitado. Este es el resumen de datos del dossier. No me voy a entretener en leerlo, porque no quiero hacerlo muy largo, pero sí que me voy a fijar, a ver si va al punto. Vale. Lo mismo, si no lo veis bien, yo os digo que ahí ese total es la recarga total de los acuíferos del altiplano en conjunto. Son 25 hectómetros, de acuerdo al anterior plan de Cuenca. Y esa cifra de ahí es la extracción total del conjunto de acuíferos del altiplano en el anterior plan de Cuenca. Hay una recarga de 25 y una extracción de 132. 132. Con lo cual hay un balance negativo de más de 100 hectómetros. Una sobreexplotación en conjunto del 527%, es decir, que se saca 5 veces más agua de la que se recarga. Por supuesto que en cada acuífero esto es diferente, ¿no? En el Jumilla-Villena, en concreto, la sobreexplotación en ese momento era del 535%. Se sacaba 5 veces más agua de la que se recarga, contando la parte del Segura y la parte del Júcar, que ahora entraremos un poco más en detalle, específicamente con el Jumilla-Villena, que es el acuífero que, por milagro, ha pasado de estar sobreexplotado al 500% a no estar sobreexplotado. Todos estos datos, aparte de, en el dossier se explica todo bien, están extraídos de distintas fuentes de información. Esto es una tesis doctoral y, bueno, esto es otro estudio de la Politécnica. Esto es un estudio del Instituto Geológico y Minero del año 2006. En fin, todas estas pantallas que estáis viendo son informes, estudios, tesis, planes de Cuenca, de donde hemos extraído información y la hemos contrastado para ofrecer los datos. Quiere decir que los datos están contrastados. Luego esto es el mapa interactivo de la página web del Ministerio, ya no es dentro de la Confederación, sino del Ministerio. Tiene en su página web, os metéis y podéis, ponéis redes de seguimiento y podéis acceder, luego lo veremos, a los puntos de medición de los acuíferos. Y luego veremos los gráficos de cómo el nivel de agua va bajando a lo largo del tiempo. Este es el mapa interactivo de la página web de la Confederación del Júcar, que es maravilloso. O sea, le da 1000 patadas a la Confederación del Segura, ahora veréis por qué. Pero es increíble la información que hay aquí. Bien, y entonces, ¿esto qué es? Os lo digo. El acuífero Jumilla-Villena, el Ascó-Sopalmo y el Serral Salinas se declaran sobreexplotados en el BOE del 30 de julio del año 2014. Eso es el BOE del año 2014 y se dice que el acuífero Jumilla-Villena tiene un índice de explotación del 4,28%. Es decir, que se saca 4 veces más agua de la que se recarga. El Ascó-Sopalmo, 31,63. El Ascó-Sopalmo es algo escandaloso, o sea, yo no sé cómo sigue existiendo el Ascó-Sopalmo, pero... Y luego el Serral Salinas tiene un índice de explotación igual, del 4,56. ¿Sí? Se declaran sobreexplotados en el año 2014 con esos índices de explotación. Vale. Pues vamos a ver los datos, vamos a ver qué es lo que aparece ahora en el nuevo plan de Cuenca, los datos del nuevo plan de Cuenca. Esto es el anexo 3 del nuevo plan de Cuenca, donde se dice que los valores están referenciados al año 2019. Bien,
Pues estos son los valores. ¿Qué es lo que tenemos? El Fingla se recarga a 8,69 y se extraen 24,73. El índice de explotación es 2,58. ¿Vale? Bien. Pero luego, si nos vamos al Jumilla-Villena, en la parte del Segura, luego veremos la parte del Júcar, porque ahora ya sí que está dividido totalmente el acuífero administrativamente, o sea, la parte del Segura llega hasta las Virtudes y luego de las Virtudes un poco más hacia Villena, más o menos para que lo entendáis, eso ya lo gestiona, lo administra la parte del Júcar, de la demarcación del Júcar. Vale, pues en la parte del Segura dicen que el Jumilla-Villena tiene una recarga de 15,25 y unas extracciones de 15,60, con lo cual el índice de explotación es de 1,02, o sea, prácticamente está en equilibrio, se saca la misma agua, un pelín más que la que se recarga. O sea, en 5 años el acuífero ha pasado de estar sobreexplotado al 400% a no estar sobreexplotado. Cuando en el terreno, sobre el terreno, están poniéndose de regadío cientos y miles de hectáreas de regadío. ¿Entendéis? Esto es el anejo 2, donde se especifica igualmente que el Jumilla-Villena, la recarga tiene los datos de recarga y de infiltración y en las extracciones. ¿Sí? Y entonces, esto es una tabla resumen que hemos hecho nosotros. Entonces, si comparamos lo que había en el plan de cuenca anterior con lo que hay en el plan de cuenca actual, lo que tenemos es lo siguiente. El Jumilla-Villena ha pasado, esto es la recarga, solo la recarga, por infiltración de lluvia ha pasado de 5,1 hectómetros en 2012 a 9,23 en 2019. ¿Vale? Por infiltración de lluvia. Y retornos de riego, que ahora explicaré lo que es, retornos de riego ha pasado de 0,9 a 6,02. Con lo cual, la recarga total del acuífero ha pasado de 6 hectómetros en 2012 a 15,25. 15,25. De 6 a 15,25. O sea, ha aumentado la recarga más de 9 hectómetros. De 2012 a 2019. Con miles de hectáreas de cultivos intensivos nuevas encima. El Serral Salinas ha sufrido también una variación porque ha pasado por infiltración de lluvia de 1,8 a 3,22. También ha aumentado casi un hectómetro. Vale. Con lo cual, en el conjunto del resto de acuíferos están igual. El Fingla, 7,9 en 2012, 7,9 en 2019. Se recarga lo mismo. Qué curioso. En el Fingla se recarga lo mismo y en el Jumilla-Villena se recarga 9 hectómetros más. ¿Sí? El Ascuillo Palmo, igual, 1,6, 1,6. Y bueno, el Lácera y el Moratilla son acuíferos muy pequeños, pero las cifras son iguales. Total, ¿qué hemos pasado? De una recarga de 20,65 en 2012 a 30,82. O sea, se recargan más de 10 hectómetros, así porque sí, 9 del Jumilla-Villena y uno más del Serral Salinas. Perfecto. Vale. ¿Por qué han variado tanto estos datos? Pues resulta que en el plan de cuenca se especifica que estos datos están basados en un nuevo informe del Instituto Geológico y Minero, donde se dice que la infiltración de lluvia es esa y el retorno de riego es ese, ¿no?
Y con lo cual, o sea, pues se basan en ese nuevo informe. Yo ese nuevo informe lo estuve buscando en su día cuando preparé la presentación y por lo que sea no es público. O sea, no hay manera de encontrar ese informe cuando debería ser público. El Instituto Geológico Minero es una institución pública. Bueno, pues no es público. Como no lo encontré, pues lo solicité. Y lo solicité antes del verano, pues no me han contestado. Ni siquiera me han contestado. Entonces no podemos saber por qué han cambiado tanto las condiciones del Jumilla Villena y del Serral de Salinas. ¿Cómo puede ser que pase que ahora el terreno es más permeable que antes? Porque llover ha llovido lo mismo, o menos. Entonces, ¿cómo puede ser que se recargue más el acuífero? ¿Qué es lo que pasa ahí? Pero es que además, fijaos en esto, porque esto es increíble. El coeficiente de retorno de riego. El coeficiente de retorno de riego es un porcentaje del riego, de lo que se riega, que retorna al acuífero, en teoría. En teoría. Digo en teoría porque la mayoría del riego se hace por goteo. Y el riego por goteo es muy preciso, muy localizado, se riega la planta y el agua llega a medio metro, 60 centímetros como mucho. No más, no más. Porque además se controla el tiempo que está el goteo abierto precisamente para ahorrar agua, pongo entre comillas, para ahorrar agua, es decir, para que no se pierda el agua, para que no retorne al acuífero. Vale, pero en el mismo plan de cuenca el coeficiente de retorno de riego está cifrado en un 2%. Es decir, la propia Confederación dice la tasa de retorno de riego justo aquí en el altiplano, en Yecla y en Jumilla, es de un 2%. De un 2%. 0,7 hectómetros para Yecla y para Jumilla. Pero al Jumilla Villena le han dado 6 hectómetros de retorno de riego, es decir, casi un 40% de retorno de riego. ¿No veis que aquí pasa algo? O sea, aquí hay algo raro, raro. Esto no cuadra de ninguna manera. ¿Por qué le habéis dado un 40% de retorno al Jumilla Villena? ¿Por qué? ¿Cómo puede ser que hayan vuelto 6 hectómetros del riego al acuífero? Lo están contabilizando como parte de la recarga. ¿Entendéis? Entonces, el acuífero, claro, con eso y con los 5 hectómetros más de la lluvia, pues ya no está sobreexplotado. Vale. Aparte de eso, en esta otra lámina, esto es el plan de cuenca, son capturas de pantalla del plan de cuenca. Ficha de caracterización del acuífero. La buscáis, os lo descargáis y lo estudiáis. Dice que en uso, está en uso el 70% de la concesión. Es decir, que ellos dicen que ahora mismo las extracciones totales del acuífero en 2019 eran 15,6 hectómetros. Eso representa un 70% de la concesión que tienen. Porque abajo, no sé, pero está ahí. Ahí abajo, el total de la concesión es de 22,66. O sea que aún se podría sacar más agua tranquilamente, aún hay concesión. Es decir, no sé si habéis oído hablar que la mayoría de las comunidades de regantes, de los pozos, no se saca toda el agua que se tiene concedida. ¿Sí? Pero un razonamiento muy sencillo es, si no se saca toda el agua que se tiene concedida y aún así nos estamos pasando 4 o 5 veces la sobreexplotación, pues ¿no será que hay derechos de explotación de más? O sea, aquí no se hizo bien desde un principio y ya está, y nos hemos quedado con derechos de riego por encima de nuestra capacidad renovable, de recursos renovables, ¿sí? Que es la recarga natural.
Vale, entonces, aquí ya llegamos al meollo del asunto. Este es el resumen de los datos de las extracciones. Y entonces, el Jumilla-Villena pasa de 15,9 en 2012 a 15,6. Es decir, han bajado las extracciones en el Jumilla-Villena cuando se han multiplicado las hectáreas de regadío en superficie. Muy raro eso, ¿no? O sea, es que eso no se entiende. No se entiende. Vale. Sin embargo, el Cingla, que es de donde nos abastecemos, Yecla se abastece del Cingla, del acuífero Cingla, en el Cerro de la Fuente, ¿sí? El Cingla va como de ahí, como de la Magdalena hacia el Arabí, por situarlo más o menos, ¿no? Bueno, pues ahí en el Cingla sí que ha pasado de 19,7 a 24,53. O sea, aquí la Confederación está diciendo que el Cingla, las extracciones en el Cingla han aumentado 5 hectómetros, unos 5 hectómetros. Y eso sí que tiene más o menos sentido con los cultivos que se han proliferado en la superficie. Porque para producir todas esas miles de hectáreas de cultivos intensivos, pues se necesita agua. Si es que no se puede producir tantas toneladas de hortalizas sin agua. Es así. Vale, estos son los piezómetros. Los piezómetros, que son los puntos de control, de medición del nivel del agua, de la profundidad, de por dónde va el agua por debajo de nuestros pies. Como digo, esto es la página del Ministerio. Es pública, podéis acceder, podéis curiosear todo lo que queráis, podéis investigar por vuestra cuenta, yo os lo recomiendo. Y esto es un diagrama del Jumilla-Villena. Este es el régimen natural. Como veis, el acuífero, a ver si soy capaz de... El acuífero, más o menos por aquí, el agua va por aquí, hacia Jumilla, y por aquí va hacia Yecla, pero hacia Villena, ¿vale? Esta línea punteada, esto es el límite de la demarcación, más o menos por ahí, ¿vale? Yecla está ahí, y Jumilla está ahí. Entonces, grosso modo, el agua tiende de forma natural a ir por un lado hacia Jumilla y por otro hacia Villena, hacia las Virtudes. ¿Vale? Pero ahora tenemos el régimen influenciado. ¿Influenciado por qué? Por las extracciones, por los bombeos, porque cada punto de extracción, cada pozo, genera una succión del agua, y entonces veis que los niveles del agua pues se acentúan. Y por poneros un ejemplo de lo que está pasando, de la profundidad del agua. La profundidad del agua en esta zona de aquí, en la parte de Yecla, ya conectando con Villena, en el Pozo de Santiago, ahí está el agua a una profundidad de unos 175 metros, en el Pozo del Pinar a unos 285 metros y en el Pozo de Gamellejas a unos 365 metros. Es decir, que en el mismo, acuífero, en distintos puntos de extracción, el agua está a distinto nivel de profundidad. ¿Eso qué quiere decir? Pues que el acuífero también se está fragmentando, el agua no está igual en el mismo sitio, por eso son necesarios muchos puntos de control para ver por dónde va, porque no es la profundidad del agua no es regular, no es la misma en toda la superficie del acuífero, es irregular, lógicamente. Y aquí voy a hacer un repaso rápido. Creo que veis que esa línea punteada
es la línea de las mediciones de la profundidad del agua. ¿Sí? Entonces, cuanto más, si la línea va hacia abajo, es que el agua cada vez está más profunda. ¿Sí? Y igual, aquí os voy a poner muchos sondeos, muchos puntos de control. Algunos ya no están activos, por ejemplo este, que va del 71 a 2005, ¿sí? Pero es interesante ver el histórico. Y va hacia abajo, ese punto iba hacia abajo. El siguiente también hacia abajo. El siguiente hacia abajo. El siguiente hacia abajo. Este hacia abajo también, aunque bueno, se mantiene. Este hacia abajo. Este más o menos se mantiene. Este hace una cosa rara porque pasó ahí un montón de años sin mediciones, no sabemos por qué. Este también hacia abajo. ¿Lo veis? ¿Lo veis? ¿Se ve? Que la línea va hacia abajo. Prácticamente todos los que podáis consultar en la página del Ministerio, prácticamente todos van hacia abajo. Alguno hay que se mantiene más o menos, que no digo que no, que yo no estoy aquí exagerando nada. Estamos aquí con datos oficiales, con información que es pública, que todo el mundo puede contrastar. Si luego la realidad es otra, pues no lo sé, pero todos los datos son contrastables y son reales. Vale. Esta es la base de datos de la Confederación del Júcar. Y esto es lo que os decía antes, que es maravilloso. ¿Por qué? Porque la Confederación del Júcar hace algo que la del Segura no hace, pero ni por asombro. O sea, la Confederación del Segura es opaca. Opaca. Tienes que esperar hasta el siguiente plan de cuenca para enterarte si el acuífero va para arriba o para abajo. La Confederación del Júcar hace algo que es maravilloso, y es que te da la información año a año. Y además, en lo que se puede apreciar año a año es que la recarga es distinta año a año. Lógicamente, si un año llueve más, hay más recarga. Si un año llueve menos, hay menos recarga. Incluso las extracciones. Porque aquí, exactamente. Aquí, mirad, os lo señalo aunque no se vea. No sé, en el fondo no lo veis, ¿no? Bueno, os lo señalo, pero si queréis, luego. El año 2019 está por aquí. Ese es el año 2019, esto es la recarga y estos son los bombeos. El año 2019, recordad que era el año de referencia del actual plan de cuenca del Segura. Vale. Pues en el año 2019, en la parte del Júcar, a partir de las Virtudes hacia Villena, lo que nos dice la Confederación del Júcar es que hubo una recarga de 9,1 y se sacaron 23,9. ¿Vale? Al año siguiente, en 2020, nos dice que hubo una recarga de 4,7, bastante menos, y unas extracciones de 21,7, menos también. Y luego, en 2021, una recarga de 8,3, como que llueve más, pues se recarga más. Y luego, unas extracciones de 20,6. Lo que se está viendo en la parte de Jumilla-Villena de la demarcación del Segura es que las extracciones están bajando año a año. ¿Por qué? Y esto sí que puede tener una explicación. Porque se está poniendo en marcha el trasvase del Júcar-Vinalopó. ¿Sí? Y entonces a los agricultores están dejando de extraer agua del acuífero, de los acuíferos de su zona en general, y están empezando a regar con el agua del trasvase del Júcar.
Luego hablaremos también un poco de eso, porque una de las propuestas que hay es conectar el trasvase del Júcar, hacer un ramal, una tubería, para llegar aquí, ¿vale? Bien. Vale, pues, ¿os acordáis los 5 hectómetros esos fantasma que faltaban? Bueno, pues están aquí, se ven aquí. Porque, fijaos, estos datos son los datos totales de recarga y extracciones de Jumilla-Villena. Pero aquí se incluye no solo la recarga de lluvia, sino el retorno de riego, igual que en el Segura, y además las entradas laterales. Las entradas laterales son transferencias de agua pero subterráneas, que como habéis visto antes, el acuífero tiende a ir de forma natural hacia Villena. Entonces, es lógico pensar que hay una transferencia de agua de la parte del Segura a la parte del Júcar. ¿Me entendéis? O sea, es una transferencia lateral que se llama, que no se produce en superficie, es subterránea. Vale. Pues en 2019, según la Confederación del Júcar, las entradas laterales fueron de 7,5 hectómetros. ¿Sí? 7,5. Sin embargo, para la Confederación Hidrográfica del Segura, la transferencia lateral fue de 12,5. Justo los 5 hectómetros que faltan. O sea, ¿pero esto qué quiere decir? Esto quiere decir que el Segura está diciendo que pasan 12 hectómetros y medio al Júcar, y el Júcar dice que solo le llegan 7,5. Entonces, ¿dónde están esos 5 hectómetros? Que volvemos a lo de antes. ¿Dónde están esos 5 hectómetros? Que son 30 millones de euros en cultivos. ¿Entendéis? O sea, ¿qué está pasando aquí? Porque no es una cosa de... No, son 5 hectómetros. Es lo que consumen Yecla y Jumilla. El abastecimiento urbano de Yecla y Jumilla. Y aquí se evaporan. Simplemente se evaporan. Pasan y ya está. Y se evaporan. Pero es que ahora vamos con el Serral Salinas. Y en el Serral Salinas pasa otro tanto de lo mismo. No tanto, pero pasa lo mismo. Porque el Júcar dice que al Serral Salinas, de la parte del Júcar, le llegan 1,2. Y el Segura dice que le pasa a la parte del Júcar 2,16. O sea que es otro hectómetro que también desaparece. Porque si el Segura dice que le da al Júcar 2 hectómetros y el Júcar dice que solo le llega 1, pues ya me diréis dónde está ese hectómetro que falta. Es lo mismo. Y todo con los 2 acuíferos que han sufrido estos cambios por el nuevo informe del Instituto Geológico y Minero, que no es accesible. Vale. Pues en todo esto os voy a poner ahora un breve vídeo, nada, es muy corto, de la finca del Mojón, porque la finca del Mojón, lo veo por aquí. Por aquí, esto es el geoportal del agua del Mida, una foto del año 2019. ¿Sí? Esto es la finca del Mojón. Por aquí está aproximadamente el límite autonómico. Esto es la comunidad autónoma de la región de Murcia. Esto es la comunidad valenciana. Todos los parrales de uvas de mesa están en el lado de Villena. Con lo cual, todo eso, todas estas hectáreas no aparecen en los datos de superficie de la Consejería de Agricultura de Murcia.
Eso no está en los datos que hemos visto antes, ¿eh? Y todo eso es UADMS. Vale. Pues todo esto que está en la Comunidad Valenciana se riega con el agua del Jumilla Villena. Solamente esa finca puede ser que necesite más de un hectómetro, algo más de un hectómetro, que tampoco se está contabilizando, que no estamos contabilizando, en esta comparación que estamos haciendo. Solamente esa finca. Luego están las cientos y cientos de hectáreas de hortícolas, de cultivos hortícolas. Y ojo, que esta finca está comprando todo lo que se le pone a tiro, para poner frutales. Vale. Voy a poner este pequeño vídeo que es un fragmento de un reportaje que hizo la RAI, la televisión pública italiana, que se interesó por nuestro caso, vinieron aquí y grabaron justo en la finca del Mojón. Y lo pongo porque quiero que veáis la magnitud, porque grabaron con un dron y es sobrecogedor la transformación del paisaje, la ruptura del paisaje natural. O sea, es la transformación completa del paisaje, totalmente, aparte del consumo de agua, lógicamente. Ai prezzi delle grandi distribuzioni e della concorrenza spietata fa profitto chi fa in grandi numeri. Ecco perché proliferano le serre, ma ad Almeria non c'era più spazio. Serviva altra terra, la nuova frontiera, la Mursia. Quello che state vedendo è la trasformazione del nostro paesaggio tradizionale. Una vigna di uva da tavola che verrà esportata da voi e in Cina e ha modificato il paesaggio radicalmente. Questo sistema di coltura può richiedere fino a 8-10 volte più acqua delle nostre vigne tradizionali. Negli ultimi 5-6 anni stanno aumentando le serre, si stanno mangiando il paesaggio, lo stanno distruggendo. Per noi è molto importante che i consumatori italiani e europei sappiano che acquistare questo tipo di prodotto vuol dire portare alla siccità, alla desertificazione questa zona dove viviamo. Noi non abbiamo altra fonte di approvvigionamento idrico se non quella delle falde acquifere. Sa qual è il grande paradosso? Che tutte le infrastrutture di irrigazione, i serbatoi, i canali di irrigazione per queste nuove colture sono sovvenzionate dall'Europa. Sono pagate con i soldi di tutti gli europei, proprio come sta succedendo con gli ulivi in Andalusia. Vale, lo he puesto primero para que se viera quien no conociera el Mojón, eso es lo que hay. Sí. Y también, ¿sí? ¿En qué zona está, Alejandro, eso? Eso está en la carretera de Pinoso. Cuando llegas ya casi a la curva de donde empiezan las Islas Salinas, pues a mano izquierda. La carretera esa que da a Villena, ahí. Vale, retomo. Queda muy poco ya, ¿eh? ¿Perdón? ¿Sí? Quería hacerte una pregunta. Sí. Porque la Confederación Hidrográfica del Júcar está regulando los cañones que están desplazando las nubes. Porque en Villena ahora con el periódico hubo un revuelo y por lo visto pudieron llegar hasta ahí. No te puedo contestar eso. Vamos a continuar porque aún queda un pelín de charla. Y luego, bueno, el tema de los cañones también es otra película. ¿Sí? Pero vamos.
hay una plataforma específica de eso. O sea, que no sabría responderte en concreto a eso. Pero quiero que pongáis atención a esto, porque es importante. ¿Por qué he traído la finca del Mojón? Pues porque es uno de los ejemplos de una gran empresa que utiliza fondos públicos para construir todo eso. Es decir, que esto es lo más gracioso, que con dinero público se instalan para sobreexplotar para los acuíferos, ¿sí? Cuando los pequeños agricultores no tienen acceso a esas ingentes ayudas. Y vais a ver lo grande que son esas ayudas. Bueno, estas son las grandes empresas que hay aquí en el altiplano. No he puesto nombres, pero me tenéis que creer, si queréis, que tienen esa facturación. El grupo que más factura, que está aquí en el altiplano, factura 387 millones de euros al año. Al año. Y sigue creciendo, cada año más. El segundo grupo, 373 millones. 311, 235, 156, 130, 112, 100 millones, 85 millones. O sea, no son pequeños agricultores, son las grandes empresas que vienen de otras zonas, de otros territorios y que se instalan con dinero público, porque vamos a ver el dinero público que reciben. Mirad, aquí estos son los datos del Fondo Español de Garantía Agraria del año 2022. Esto es lo que reciben las empresas, esto es público, también es público. Se puede consultar en FEGA, ponéis FEGA en el buscador y os sale la página y hacéis la búsqueda. La empresa que más dinero recibe de la PAC, pues es una empresa de Totana que se está instalando aquí en el altiplano. No sé si ha puesto ya en marcha el cultivo, pero se iba a instalar. Recibe 4,8 millones de euros de dinero público. Vale. Otra empresa, otro grupo que está aquí, que es de Murcia también, recibe 3 millones de euros. Todo esto es cada año, Cada año. Bueno, puede variar, pero más o menos están ahí, en ese rango. Otra que está también por aquí, que es de... Perdón. Está aquí. Otra que está también por aquí, que está domiciliada en Cieza, la empresa, recibe 2,4 millones de euros de dinero público. Lo que os he comentado, O sea, a estas grandes cantidades no pueden acceder los pequeños agricultores. Vamos a ver por qué hay alguna más. Otra que está aquí, que es de Lorca. Hay una empresa que es de Lorca que rcibe más de 1 millón de euros de dinero público. ¿Vale? Bueno, aquí he puesto también cariñosamente a Cefusa, porque Cefusa parece que no, pero cobra casi 900.000 euros de dinero público. Ya. Y tenemos otra empresa que también tenemos aquí, que es de Águilas y cobra 600.000 euros al año. Y, perdón, hay otra empresa por aquí que es de Barcelona, y que cobra también 700.000 euros. ¿Vale? Lo digo para que sepamos qué tipo de empresas
son las que han incrementado el número de hectáreas de regadío y, bueno, a qué nivel están, ¿no? ¿A qué nivel están? Ya está. Entonces, el gobierno recortará agua para riego del acuífero sobreexplotado de Yecla. Esto es una noticia del 7 de junio de este año. Anuncian recortes en el Jumilla-Villena para todos por igual. Pero en el altiplano no hay alternativas, en el Júcar sí. Esto es lo que estaba comentando yo antes, que en la parte del Júcar sí que ya han puesto en marcha el trapase Júcar-Vinalopó y sí pueden dejar de extraer agua de los acuíferos, pero claro, están exigiendo que aquí en Murcia hagamos lo mismo, pero aquí no podemos hacer lo mismo, porque aquí no hay alternativa. O sea, los agricultores, y yo ahora hablo de los pequeños agricultores, porque los otros, para mí, no son agricultores. Pero los pequeños agricultores de aquí, de Yecla y de Jumilla, necesitan agua, pero no en las cantidades que necesitan estas grandes empresas. Necesitan agua de mantenimiento para que no se mueran los cultivos y para que puedan subsistir, para que puedan vivir, porque si no, se va a abandonar el campo. Por parte de los pequeños agricultores van a abandonar, porque no es rentable, porque cada vez es más difícil, porque cada vez más pegas, es todo muy complicado. Y encima, si les toca poner dinero, porque no sale bien, pues ya me diréis qué es lo que va a pasar. Vale. Queda ya poco. Esto lo traigo porque queda un tema importante, que es el tema de la conexión de Canales del Taivilla, que nos quieren traer aquí al altiplano agua del Tajo para abastecimiento urbano. Y esto os voy a explicar rápidamente qué consiste. Resulta que hay una partida presupuestaria en el plan de Cuenca de $500.000 de euros para realización de estudios de viabilidad del suministro de agua potable a los municipios del altiplano desde las infraestructuras de abastecimiento del sistema principal de la demarcación. O sea que hay $500.000 de euros para hacer un estudio, que yo no sé si ese estudio vale $500.000 de euros, me parece una exageración también, pero bueno. Yo os voy a explicar muy sencillamente y gratis el estudio de viabilidad. Mirad, esto es el BOE del 2 de julio de 2014. Se publicó el proyecto de abastecimiento a los municipios de Yecla y Jumilla desde las instalaciones de Molinas de Segura. ¿Vale? Esta es la parte del altiplano. La línea negra, eso es la tubería. Eso sería la tubería, que iría más o menos por donde va la autovía, grosso modo. Y esta es la parte de abajo de donde sale, que es ahí, saldría de Molina de Segura, ahí, y vendría por aquí, y por aquí, esto es el Carche, y ya subiría hasta Jumilla y luego Yecla. Vale. Lo que pretenden es sustituir los 5,5 hectómetros cúbicos que utilizamos en Yecla y Jumilla para abastecimiento urbano, o sea, el agua de boca, con caudales del Tajo provenientes de Molina de Segura. Ahí es nada. Es decir, habría que construir, o sea, ese proyecto en concreto incluye 4 estaciones de bombeo, porque claro, hay que vencer un desnivel de unos 400 metros de altura, más o menos. 3 nuevos depósitos y entre 80 y 100 kilómetros de tuberías. Es decir, eso es una obra faraónica que traería un agua de muy mala calidad, o sea, peor imposible el agua, mucho más costosa energéticamente y mucho más cara energéticamente. Pero es que todo eso es para reducir solamente
un 5% de la sobreexplotación. O sea, para reducir solamente un 5%, nos quieren hacer beber agua de peor calidad, más cara y a través de toda esa infraestructura. Solo los cultivos intensivos que hay en el altiplano consumen 4 veces más al año. 4 veces más al año que eso. El agua de mejor calidad y más barata. Pero no me lo estoy inventando. Si buscáis, si hacéis una búsqueda, ¿cuánto vale el agua en Murcia? En Murcia el agua, el metro cúbico, vale 3,50 más o menos el metro cúbico. En Yecla vale 0,50 aproximadamente. Unas 6 veces más. Y eso es lo que quieren que paguemos nosotros, 6 veces más, o 7, lo que sea, el agua. ¿Pero para qué? ¿Para que el agua de los acuíferos se quede en el acuífero? No, para que se utilice para más cultivos intensivos. Bueno, ¿queréis construir eso? Vale, construirlo, pero esa agua dársela para regadío, para lechugas y brócolis. Ya está. O sea, ¿por qué tenemos que beber? O sea, vamos a ver. La ley de aguas establece que el uso prioritario del agua subterránea, el primer uso prioritario sobre todos los demás, es el abastecimiento humano. Mientras quede agua en los acuíferos, quien tiene la prioridad son las poblaciones que habitan en ese territorio, es decir, Yecla y Jumilla. El abastecimiento urbano tiene prioridad sobre el regadío. El regadío viene después. Si hay agua, si sobra agua, hay para riego, pero el uso prioritario, el primero, es el abastecimiento urbano. Y, por cierto, esa agua, si os dais cuenta, yo estoy viviendo de esta, pero es que esa agua me la han traído del grifo de Molina de Segura. Lo digo, y hay unos vasicos ahí. Lo digo por si alguien quiere probar el agua que quieren que bebamos, aquí la tenéis. Aquí la tenéis. No se puede beber. O sea, esto está asqueroso, asqueroso. 6 veces más caro. Y esto es lo que quieren que bebamos. Esto. Quien quiera probarla, bueno, me imagino que quien más, quien menos ha probado el agua del grifo de Murcia. No se puede beber. O sea, que es así. Pero es que además, en caso de necesidad, si hiciera falta, hay una alternativa que para nosotros es mucho más viable y está a 4 kilómetros del casco urbano de Jumilla y se llama Sinclinal de Calasparra. El Sinclinal de Calasparra es un acuífero que no está sobreexplotado, de hecho es como la joya de un poco de aquí de la corona, porque no se puede tocar, porque es una reserva estratégica, aunque en determinados momentos se ha tocado, se han hecho pozos de sequía, en momentos en los que había sequía y donde se ha extraído agua, vale. Pero el Sinclinal de Calasparra está a 4 kilómetros de Jumilla, del casco urbano. En caso de necesidad, ¿no sería más viable y más razonable hacer una captación a 4 kilómetros de Jumilla y traer el agua de ahí para abastecimiento urbano? En caso de necesidad, es mucho más viable. No sé, ese $500,000 de euros igual, si lo invierten bien, alguien va con esa idea. Pero vamos, es bastante sencillo. Y luego, un poco para terminar, la idea principal que nosotros defendemos es que cuando lleguen los recortes, porque llegarán, y ojo, en 2027 no es que se vayan a cerrar los acuíferos, que también ahí se oye mucho por ahí que se van a cerrar los acuíferos y que ya no, los pozos ya se van a cerrar. No. Lo que dice la ley es que se podrá extraer solamente el recurso renovable, es decir, la recarga natural. La recarga natural. Si os acordáis, al principio
la recarga natural en el conjunto de los acuíferos del altiplano era de unos 25 hectómetros. 25 hectómetros. Yecla y Jumilla necesitan para abastecimiento urbano 5,5. Hay agua más que de sobra para el abastecimiento urbano de Yecla y Jumilla. No es necesaria la conexión. Pero bueno, vale, no sé. A nivel político ya sé que es muy difícil defender esta idea, pero bueno, nosotros la defendemos. Pero es que cuando lleguen los recortes, porque inevitablemente llegarán, porque si no, la naturaleza impondrá su límite y dirá, ya no hay más, ya no podéis sacar más. Ahora sí que de ninguna manera. Entonces, antes de que ocurra eso, nuestro punto de vista es que los recortes no deben ser para todos por igual. Porque hay un tipo de agricultura que no tiene cabida en el altiplano, sencillamente. Porque no hay tanta agua para ese tipo de agricultura. No la hay. No la hay. O sea, regar con cubas en plena sequía para salvar árboles es delito para esos agricultores. Y para los otros que están regando, encharcando los cultivos, después de llover más de 200 litros, eso es legal. Entonces, ya os digo que hay muchas contradicciones dentro de la normativa. Sí, está todo lleno de contradicciones. Pero claro, benefician a unos por encima de otros. Entonces, pues bueno, este es el final de la charla y bueno, si alguien quiere hacer alguna pregunta, son las 9:30, habría un pequeño espacio para preguntas, ¿sí? El ayuntamiento lleva años diciendo que iba a establecer, iba a buscar medidas dentro de sus competencias en el plan de ordenación para limitar los cultivos intensivos, pero llevamos así, ¿cuánto? 5 años, más de 5 años oyendo eso y no sabemos nada. Por otro lado, en las sucesivas legislaturas se ha solicitado que el gobierno regional, que dentro de las competencias, porque las competencias de agricultura las tiene el gobierno regional, y entonces la limitación de los cultivos o la regulación de los cultivos tendría que venir por parte del gobierno regional. El ayuntamiento de Yecla aprobó en pleno, se aprobó en pleno, se ha aprobado una vez seguro y sucesivas veces se ha vuelto a reclamar que se solicite a Murcia, al gobierno regional, que se apruebe una regulación de cultivos y que se especifique qué cultivos serían aptos de acuerdo a los recursos disponibles que hay. Pero no, el otro día vi una noticia de 2020, cuando era consejero de Agricultura Antonio Luengo, que vino aquí a Yecla y dijo que se comprometía, no tengo la captura de pantalla, pero dijo que se comprometía a poner en marcha un plan de ordenación de los cultivos. O sea que por un lado habría que hacer una ordenación de cultivos, un plan de ordenación de cultivos y por otro un plan de ordenación de extracciones de los alimentos, para ver qué es lo que sí, qué es lo que no, y la verdad. Eso es muy difícil, o sea, somos realistas. Pero es el abastecimiento de lo mismo. El acuífero no solo para cultivos, nosotros dependemos de Claro. Entonces es mixto, tanto público, completamente. Claro, pero fíjate, hay un punto que también es importante tener en cuenta y es que hay una concesión pública para el abastecimiento urbano. De Yecla y de Jumilla, cada municipio tiene una concesión para el abastecimiento urbano. Pero las concesiones que son para riego, para regadío, están en manos de comunidades grandes, ¿no? Entonces, cada comunidad tiene su concesión
provisión y bueno, ya la gestiona, pues, como creo que. Entonces, yo creo que dentro de las comunidades delegantes también se debería un poco tomar conciencia de la situación y a lo mejor, pues, dentro de la comunidad de delegantes, tomar decisiones, aunque sean difíciles, pero que sean valientes también, para asegurar el agua. Aunque claro, tendrían que hacerlo, todas las comunidades grandes tendrían que tomar ese tipo de iniciativas internas para un poco proteger el agua que queda, porque si no, es que va en contra de sus propios intereses también, porque tiene un límite, o sea, tendrá un límite y se acabará. O sea, si esto no se para, se acabará el agua así. Entonces, ¿y detrás? Sí, te quería comentar un tema que lo he echado en falta en toda la exposición, que es la palabra contaminación. No sé si porque si lo tenéis estudiado o no lo tenéis estudiado, si es parte de la plataforma o no es. Entiendo que es un tema bastante importante y delicado, pero claro, los datos son confusos porque si existe esa cantidad de retorno de recarga de los acuíferos, y lo que está claro es que los cultivos intensivos son intensivos porque a la tierra se le ayuda con fertilizantes líquidos, con lo cual la penetración es directa al acuífero. Tú has dicho algo que no entiendo de agricultura, no lo sé, que el riego con goteo no baja más de 1 metro o incluso menos de profundidad. Con lo cual, con esa teoría tuya, no podría haber retorno al acuífero si el acuífero está a 200 metros. Ahí hay una contradicción. La realidad es que los acuíferos acaban contaminándose por el uso de fertilizantes líquidos, que es la base del cultivo intensivo. No se le echa el abono con el azufre que se le echaba antiguamente a la hoja, ¿vale? ¿Por qué no tratas ese tema o no lo tenéis estudiado o no lo consideráis? Mira, está aquí. La vida del acuífero posiblemente, a paralelo a su nivel de extracción, sea la contaminación. Contaminación, sí, tienes razón, no la he nombrado, la tenía aquí en una lámina, ¿no? Pero no la he nombrado, la he pasado, porque quería explicar todo lo demás antes. Porque, mira, esta tabla es del plan de Cuenca y aquí te ponen los acuíferos y te pone el estado químico general, contaminación por nitratos, o sea, te dice el nivel de nitratos que hay, van haciendo test sucesivos y entonces tenemos hay un acuífero, el Cuchillos Cabras, que es un acuífero pequeño, pero que una parte entra en Jumilla, en el término de Jumilla, que ese sí que el estado químico es malo. En ese sí que aparecen nitratos. Y luego el Moratilla, que también es un acuífero muy pequeño, la chica de Moratilla, también aparece ya contaminación por nitratos. Y luego el Cingla, que es, como digo, del cual nos abastecemos en Yecla, hay una parte que tiene salinización. Hay una parte que tiene ya, el test ya aparece la salinización. Es que probablemente sí que haga falta empezar a pensar y a preparar otro recurso de alimentación, de suministro para el agua potable, consecuencia de esas contaminaciones, porque ya pasó en la zona de la Huerta Valenciana, Alcira, todas esas zonas, los índices de nitratos y nitritos se cargaron las aguas subterráneas, aunque siga habiendo. Yo también te puedo decir que el año pasado, no, el anterior, participamos en un proyecto en el que hicimos medición de nitratos en distintas aguas de distintos pozos de aquí de Yecla.
y todas las mediciones que yo hice personalmente estaban por debajo del límite, o sea, muy por debajo, o sea, no había contaminación por nitrato. Y ojo, eso no quiere decir que no vaya a haberla, pero un poco lo que tenemos que entender es que el agua que estamos bebiendo actualmente, pues ya lo habéis visto, en algunos casos está casi a 400 metros, en otros está, en concreto el agua del pueblo, no sé si está entre 120, 130, 150, no lo sé seguro, creo que está por ahí, si no me equivoco, de profundidad. Claro, cuanto más cerca está el agua, más riesgo hay de que se contamine. ¿Pero qué vida tienen los cultivos intensivos? ¿10 años? ¿15? No lo sé. No, digo, ¿cuánto tiempo están los cultivos intensivos? Están instalados aquí, quieres decir. Pues, 15 años, 10, 15. Algunas empresas están más tiempo. Quiero decir que es un periodo muy corto. Pero sí, son 10 años. Pero que es un periodo todavía muy corto. El boom ha sido los últimos 10, 12 años. Sí, podemos decir que Ya hablaremos dentro de 20, cuando lleven 30 los cultivos intensivos. sí, por supuesto. O sea, el peligro de contaminación por nitratos existe. Pero por eso mismo lo que hay que hacer, desde nuestro punto de vista, es pues, cortar eso. O sea, no continuar con esa dinámica. Vale, hay dos preguntas. Primero hacemos. El tema de que se recuperen los acuíferos en relación a las precipitaciones que estamos teniendo, ¿crees que está siendo manipulado de alguna manera desde el aire por las confederaciones hidrográficas? No te puedo responder a eso, porque no tengo, o sea, yo, si os fijáis, todo lo que he presentado aquí es información pública, accesible para todos. Pero al final da igual, porque si es pública y es mentira, es como si no es pública. Bueno, por eso mismo, yo la cuestiono, porque yo lo que no me creo es que el Jumilla de Villena ya no esté sobreexplotado. Sí, por ejemplo. O sea, pero esos son datos que yo puedo acceder y contrastar. Pero claro, yo no puedo decir si la Confederación o el gobierno tal o cual está manipulando el clima de alguna manera. No puedo porque... Lo que está claro es que hay una relación directa entre la sobreexposición solar que estamos teniendo y la fructificación excesiva de esos cultivos que están desecando nuestra tierra. Eso, cualquier persona que tiene un campo y ve las líneas que hay en el cielo disolviendo nubes, creo que puede hacer esa relación. Claro, el tema de las estelas, por ejemplo, que si es... hay un interés económico de tantos millones como estamos viendo, está claro que no lo van a declarar ni las confederaciones geográficas, ni los gobiernos regionales, ni los nacionales. Claro, pero el tema es cómo se demuestra eso, porque eso hay que demostrarlo. Antes decía llamar a la policía local porque se activaron los camiones climáticos, me hice el tonto y ellos mismos me dijeron que no me preocupara, que estaban disparando para disolver las nubes. Entonces, las relaciones directas, creo que estarán probablemente hasta mucha gente de Yecla comprada y mucha gente de la región de Murcia comprada para que esos aviones que probablemente están saliendo de San Javier no estén haciendo lo que nos están haciendo. Esta semana había publicaciones de muchos sitios que están en sequía, y es que la sequía afecta a los acuíferos de la misma manera que nos afecta a la superficie, y estamos viendo los aviones. Lo estamos viendo y están aumentando. Tengo un montón de comunicación con gente que sabe que están aumentando, y estamos viendo que están aumentando los rangos de fumigación, ya sea o para nosotros la población, para hacer esto más árido, que al final sea un campo de cultivo de placas solares y simplemente seamos la huerta de Europa energética y frutícola y agrícola. Pero las relaciones directas, están sacando el agua de abajo y están poniendo un cultivo de interior en exterior con este solar que nos están sometiendo durante meses. De todas formas, José Antonio, porque hay otra pregunta aquí detrás, y dejando, o sea, quiero decir que el planteamiento, a ver, el planteamiento está ahí, el planteamiento está en la calle, yo no me puedo, o sea, no tengo... No lo hacía hacia ti, simplemente quería abrir el tema de debate y
Vale, sí. No, claro, sí, perfecto. Yo lo que sí que quería incidir en esta presentación es en lo que ha pasado, porque es oficial que el Jumilla Villena ya no está sobreexplotado. O sea, nos la han colado de alguna manera. ¿Vale? ¿Había otra pregunta allí? Sí. A mí, más que una pregunta, lo que quería, una pregunta, pero teniendo en cuenta conceptos como la contaminación, el aspecto de las comunicaciones, realmente son muchas cosas a tener en cuenta, pero lo que me gustaría salir de esta exposición es con algún recurso que podamos tener de protesta, porque no quiero irme de aquí sabiendo sin acción, por decirlo así. O sea, me gustaría saber mañana qué es lo que puedo hacer para apoyar esto, para que se siga produciendo. Porque veo que hay algo que no concuerda. Eso es lo que yo quiero llegar a luchar. Pues mira, a ver, nosotros llevamos 6 años haciendo cosas. La principal arma es la información. La información, por ejemplo, esto es muy importante, pero sí es verdad que nosotros hemos hablado con los grupos políticos, hemos hecho manifestaciones, hemos expresado de mil y una maneras que estamos en contra de los cultivos intensivos, que los acuíferos están sobreexplotados, que esto hay que atajarlo de alguna manera, y digamos que nuestro empeño es que esto se siga conociendo, esta información llegue a más gente para que la sociedad en masa pida una solución real. Es difícil, o sea, te lo digo yo ya, que es difícil, pero bueno, algo hemos conseguido. La conciencia que hay hoy con respecto al agua, a los acuíferos, al cultivo intensivo, aquí en el altiplano, no es la que había hace 7 años. O sea, ahora hay una conciencia mucho mayor y es un tema que está sobre la mesa. Que lo apartan a nivel político, quiero decir, sí, pero vuelve otra vez a estar sobre la mesa porque no está solucionado. Entonces, bueno, si te quieres sumar a la plataforma, estar en contacto con nosotros, ver qué podemos hacer, pues nosotros estamos abiertos. O sea, bienvenido si quieres, y si no, pues lo primero es pues seguir informándote y ver qué se puede hacer. Bueno, pues vamos a darle vueltas a ver qué se puede hacer desde nuestro punto de vista, ¿no? O sea, desde nuestro nivel. ¿Sí? Yo también quiero abrir a la gente que si tiene alguna idea que la proponga también. Que no, cualquier idea se puede escuchar y debatir. Sí, yo voy a grano para no salir aquí con la cabeza adentro, que yo como miembro de la plataforma voy a ir a la pregunta que hace este hombre. Aquí he venido a Televisión Española con una señorita periodista casi en tacones desde Madrid en un taxi, la unidad móvil de Valencia, estaba en unos cuartos y eso salió en primera red en Televisión Española en hora punta, creo que fue un jueves a 1 de la tarde. Entonces, luchar contra esto es muy difícil. Todas estas personas que tú has dicho, todas esas empresas que por ética, primero te alabo el trabajo que ha hecho, impecable, todas esas empresas están recibiendo un mes y otro no, medallas de oro, medallas o distinciones dentro del señor López Mira, que se dedica y con su banderita a la Coordinación Nacional. Entonces, aquí vamos a hacer algo y hay que ir a la calle y romper. Porque mientras Marquito está en Murcia o en Cartagena, comiéndose marinera, y aquí la señora alcaldesa presidiendo el corpus, no hacemos nada como no salgamos a la calle, porque tenemos varios representantes políticos que esto ya lo saben y no podemos hacer nada excepto empalmar un pollo como el 13 de septiembre. Aquí no hay otra cosa, porque todo lo demás, porque esto me ha encontrado la ponencia, pero esto me gustaría a mí saber, esto bien preparado y con una buena, que tú perfectamente pudieras ir al Parlamento de Bruselas, que hay 700 diputados, para saber lo que piensan. O sea, que lo lleváramos ahí a ojos cerrados, con independencia del color político que cada uno tenga, para saber lo que está haciendo. Porque esto es triste. Porque he visto eso, que para lo que produce una hectárea de brócoli, de hecho, tiene que tener 14 o 15 más del tema de la viña. Entonces eso es triste. Eso es triste, a mí ya le digo, yo como digo, me quedan 4 o 3 años, pero ¿qué vamos a dejar a esta gente?
Entonces habrá que luchar contra eso y a ver de qué fórmula. Entonces aquí varios representantes políticos, pero es que estoy totalmente de acuerdo con la pregunta que ha hecho el señor. Hay que salir a la calle y por esto se revienta. Y es muy difícil luchar contra eso, porque lo sabemos. Porque esas empresas grandes tienen sus abogados, sus notarios, sus registradores, sus gestores, sus asesores. Todo lo que una empresa pequeña no lo puede tener, porque aparte de tener pérdidas, se llevarían todos los beneficios al sector. Entonces, a ver qué se hace contra eso. Y eso hay que decirlo así de claro, y no queda otra. Y muchas gracias por la atención. Pues yo creo que lo has dicho ya todo. A ver, un momento. La solución, Alejandro, que también la gente debería ser consciente, es que el consumidor final tiene un poder muy grande. ¿Dónde compramos y qué compramos? Totalmente de acuerdo, porque además, o sea, yo apoyo el cultivo ecológico, de proximidad, en cooperativas de consumo ecológico, tú lo sabes. Y yo apoyo, o sea, yo compro todo lo que puedo en la cooperativa de consumo ecológico, que tenemos la suerte de tener una aquí en Isla. Eso por descontado. Si todo el mundo hiciera lo mismo, pues lógicamente no habría negocio, pero eso es también realmente muy difícil. Y luego también lo que está pasando es que la mayoría de las producciones se venden, van para exportación. Es que sabes que se venden en el extranjero. Ni siquiera una parte se queda aquí a nivel nacional, pero otra directamente de aquí la cargan en el camión y van al día siguiente, a los 2 días están en Bruselas, en Alemania, en Reino Unido, o sea, van directas. Entonces, claro, los consumidores, es que tendría que ser un nivel de conciencia generalizado que la gente lo compre, ya está. Pero claro, eso es realmente muy difícil. Pero sí, totalmente de acuerdo. Hay que comprar consumo ecológico, ojo, no de grandes superficies, de pequeños productores. Apoyar a los pequeños productores y de proximidad. Y aquí tenemos una cooperativa de consumo ecológico, que ya de paso le hago publicidad, está ahí arriba en la corredera, y os invito a que os acerquéis y que participéis de ese consumo responsable ecológico. Y muchas veces los precios son los mismos que en los supermercados, que las cadenas de supermercados convencionales, los mismos precios. Y compras producto ecológico a un productor de cercanía. Entonces, bueno, eso también es una de las cosas que, muy bien apuntado, se puede hacer. Apoyar ese tipo de consumo. Un detalle de dónde llega el interés de la agricultura industrial murciana, de la nacional murciana, la cantidad que tú has dicho, es que ya no es solo que estén exportando a países próximos, están exportando a países donde están dejando una importante huella de carbono. Por ejemplo, a los países del Golfo, o sea, ya los expositores de hortalizas murcianos están en los Emiratos Árabes, por ejemplo. Ya no estamos yendo a Berlín, estamos yendo a Madrid, estamos yendo a Golfo Pérsico, donde no tienen nada, donde no comido lechuga, no comido dátil, y ahora pues en unos días los productos que le ofrecemos desde aquí, desde la distancia, lechuga de pastor, no sé, entonces, bueno, sí, creo que sí. Vale, la última intervención, porque nos tenemos que recoger y nos tenemos que ir ya, que son las 10 ya. Tenemos 10 minutos para recoger. Los acuíferos que estaban sobreexplotados, que ahora ya no están sobreexplotados, esos datos, si los comparas con la altura de estaciones, está claro que son contradictorios. Entonces, ¿nos toman por tontos? ¿Los políticos hacen los tontos? ¿O qué pasa ahí? Porque cuando comparan los números, eso no cuadra. Es decir, una norma muy simple. O sea, que dan los datos, nosotros mismos no podemos.
no hace más que ver anuncios y no hago más que oír a los políticos presumir de la industria murciana, de la exportación murciana, la primera en España que más exporta, que se ha tratado muy bien, que se riega muy bien. Eso constantemente en la radio y la tele, yo lo veo. Es decir, es muy difícil convencer a los políticos, porque los políticos de Murcia no la pero ninguna, da igual. Y es decir, aquí se demuestra la subvencionan constantemente. Y no le hace falta las subvenciones, que es muy difícil el tema, sobre todo a nivel político. A ver, un momento antes. Compresión popular. Compresión, no, pero Perdonad un momento. Sí, no, yo más te agradezco. No sabía si intervenir, ¿no? Yo como político me siento, imagino que Alberto también, nos sentimos interpelados. Yo no quisiera hablar en nombre de un partido político ni nada, yo me digo como... Sí. Pero sí me gustaría recordar que aquí se le dobló la espina a Cefusa, que se la doblasteis, que vosotros, la gente de San Telmo de David, todos los que nos sumamos, y esto no tiene otro camino. O sea, aquí qué puedo decir, yo puedo decir que o Izquierda Unida, o hemos venido dos grupos, que estamos en esta labor, que se aprueban mociones conjuntas que luego no se llevan a cabo, se quedan durmiendo en el cajón. La única manera, lo que no se queda durmiendo en el cajón, es que hayan 14.000 personas en la plaza del ayuntamiento, 10.000, o los que nos juntemos. Este es un tema transversal que tiene desmoralizado a los agricultores yeclanos, a los agricultores de verdad, que tienen desmoralizado un poco a la gente, porque estamos viendo que cada vez está más hondo, como decía, las cuentas es que si está más hondo es que hay menos agua. Entonces, yo lo que creo es que darte la enhorabuena por la charla que yo creo que ha sido de concienciación, y además empiezan a envenenarse los acuíferos, como decías también, y se juntan muchas cosas que creo que merecen la pena pelear. Yo creo que no dudéis de la gente que ahora mismo políticamente estamos aquí, que apoyaremos, que se pueden aprobar cosas, pero quien realmente regula la agricultura murciana es la Consejería de Agricultura de la región de Murcia, y que creo que es una pelea que merece la pena, que contéis con nosotros, no tengáis ninguna duda. Y no vengo aquí ni a dar el mitin ni a nada, sino simplemente me he sentido interpelado como político, y creo que si no peleara por esto es que mañana ya lo dejo. Pero es que lo dejo automáticamente. Entonces es una pelea que merece la pena y que es transversal, que pasa de ideología, igual que ha sido transversal a la vida, y que merece la pena y que lo intentemos. Y que yo a título personal me sumo, y no lo tengo clarísimo. Nada más, perdonad que lo digo porque hablábamos de políticos, habíamos aquí algunos, es que yo me siento impotente como nos estamos sintiendo. Ahora, cuando hayamos un montón de personas ahí, alguien dirá, uy, es la única manera. Pues nada, tenemos que recoger ya. Muchas gracias por aguantar allí la charla. Y nada, vamos a continuar, y cualquier propuesta que tengáis, pues hablar con nosotros, con la plataforma, y vamos a pensar cosas para que esto llegue a donde tenga que llegar.